Hola, hola, hola a todos mis corazones bellos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que sé que les encanta, que me encanta y que nos tiene a todos un poquito, bueno, intrigados. Y sí, ya lo adivinaron por el título, hoy vamos a desmenuzar las declaraciones de Kerem Bürsin. Ese hombre, ese actor, bueno, ya saben, Kerem. Últimamente ha habido un revuelo tremendo en las redes sociales, foros de fans y, bueno, prácticamente en todos lados. Todo esto porque Kerem, en una entrevista reciente, dejó caer una bombita que nos hizo a todos cuestionarnos, ¿podría ser que Kerem Bürsin está, siempre coqueteando? Sí, lo sé, suena fuerte. Pero antes de que saquen conclusiones precipitadas y empiecen a escribirle cartas de amor, no de odio, vamos a analizar la situación con calma, vamos a ver qué dijo exactamente, el contexto en el que lo dijo y sobre todo, vamos a tratar de entender qué significa esto realmente. ¿Es Kerem un flirt nato? ¿Es solo una forma de ser? ¿O hay algo más profundo detrás de todo esto? Así que prepárense una taza de café, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje de descubrimiento, porque hoy vamos a descifrar el código Kerem Bürsin. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito, análisis y por supuesto, mucho amor por nuestros actores favoritos. ¡Vamos allá! Ok, lo primero es lo primero, pongamos en contexto la declaración de Kerem. La entrevista, como ya les dije, es reciente y se dio en un contexto bastante relajado. Estaba promocionando uno de sus últimos proyectos, la película de acción y aventura Eflatun, donde comparte pantalla con Irem Elbakolu. Recordemos que esta película nos muestra a Eflatun, una joven que perdió la vista a muy temprana edad, y a un hombre misterioso cuya vida se cruza con la suya. El proyecto, cargado de drama y una subtrama romántica sutil, le dio a Kerem la oportunidad de explorar una faceta actoral diferente, alejándose un poco de los personajes puramente románticos que lo catapultaron a la fama. Y en un momento dado, el entrevistador, un reconocido periodista del corazón turco, le preguntó directamente sobre su fama de ser un tipo encantador, un tipo que sabe cómo hacer sentir bien a la gente. Este entrevistador, famoso por sus preguntas incisivas y su habilidad para sacar titulares jugosos, sin duda apuntaba a algo más que una simple cortesía. Y aquí es donde viene la bomba. Kerem, con una sonrisa traviesa, respondió algo así como bueno, quizás siempre estoy coqueteando. ¡Boom! Las redes sociales explotaron. ¿Qué quería decir con eso? ¿Estaba admitiendo que es un flirt empedernido? ¿O era solo una broma? La verdad es que la respuesta de Kerem es bastante ambigua, y como buenas detectives que somos, vamos a desglosarla. Primero hay que considerar el contexto. Kerem es un actor, y parte de su trabajo es ser encantador, ser carismático, conectar con la gente. En las entrevistas tiene que ser agradable, tiene que ser interesante, tiene que vender su imagen, no solo la suya, sino también la de la película o serie que está promocionando. Tiene que convencer al público de que vale la pena invertir su tiempo y su dinero en ver su trabajo. Entonces es posible que su comentario fuera simplemente una forma de decir que está siendo amable, que está siendo accesible, que está tratando de generar una buena impresión. Es parte de la estrategia de relaciones públicas, una herramienta esencial para cualquier estrella de su calibre. Pero también es cierto que Kerem tiene una fama de ser un tipo, digamos, coqueto. Hay vídeos y fotos por todas partes que lo muestran interactuando con mujeres y hombres de una manera juguetona, con miradas intensas, con sonrisas pícara. Recordemos la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, donde interactuó con varias celebridades, dejando a su paso una estela de comentarios sobre su atractivo magnético. O incluso sus interacciones con la prensa internacional, donde a menudo responde a preguntas con un guiño o una broma que añade un toque de picardía al ambiente. Entonces, ¿podría ser que realmente esté coqueteando, incluso sin darse cuenta? Aquí es donde entramos en el terreno de la interpretación. ¿Qué entendemos por coqueteo? Para algunas personas, coquetear es simplemente ser amable, ser atento, ser divertido. Para otras implica una intención más allá de la amistad, un deseo de conectar a un nivel más íntimo. Y para otras es simplemente un juego, una forma de romper el hielo, de hacer sentir bien a la otra persona. Pensemos en la cultura turca, donde la hospitalidad y la cortesía son pilares fundamentales. Quizás Kerem simplemente está aplicando estos principios de una manera que para nosotros, en Occidente, se percibe como coqueteo. Y aquí es donde la personalidad de Kerem entra en juego. Él es conocido por ser un tipo muy extrovertido, muy sociable, muy seguro de sí mismo. Es alguien que irradia energía positiva, que sabe cómo llamar la atención, que no tiene miedo de ser él mismo. Es un camaleón social, capaz de adaptarse a cualquier situación y de conectar con cualquier persona.
Entonces es posible que su forma de ser, naturalmente, se perciba como coqueteo, incluso si no es su intención consciente. De hecho, su círculo cercano lo describe como un bromista incorregible, alguien que disfruta gastando bromas y manteniendo un ambiente ligero y divertido. Ahora bien, vamos a analizar algunas situaciones específicas que han alimentado esta fama de Kerem como un coqueteo andante. Por ejemplo, recordemos su relación con Hande Erçel. Durante la filmación de Senkalkam, la química entre ellos era innegable. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Los besos robados fuera de cámara, las bromas en el set, las entrevistas donde se completaban las frases, todo era combustible para la llama del romance. Y luego, cuando confirmaron su relación, el mundo entero explotó de alegría. Anker se convirtió en un fenómeno global, un símbolo de amor y felicidad que trascendió las fronteras de Turquía. Pero incluso después de su ruptura, los fans siguen analizando cada interacción entre ellos, buscando señales de que todavía hay algo ahí. Recordemos los premios Elle Style Awards, donde ambos coincidieron después de su separación. La tensión en el aire era palpable. Las cámaras captaron miradas furtivas, sonrisas tímidas y un aura de incomodidad que alimentó aún más las especulaciones sobre una posible reconciliación. Y es que la verdad es que la conexión entre Kerem y Hande era tan fuerte, tan palpable, que es difícil imaginar que se haya desvanecido por completo. La química entre ellos era electrizante, una combinación de atracción física y conexión emocional que rara vez se ve en pantalla. Pero Hande no es la única mujer con la que se ha relacionado a Kerem. También se le ha vinculado con otras actrices, modelos e incluso fans. Después de su relación con Hande, los rumores de un romance con Stephanie Cayo surgieron con fuerza, especialmente después de ser vistos juntos en varias ocasiones y de los guiños mutuos en redes sociales. Aunque nunca confirmaron ni negaron nada, la prensa rosa internacional se encargó de alimentar el fuego. Y en cada una de estas situaciones, siempre hay un elemento en común: la química, la conexión, la sensación de que hay algo más que simple amistad. Desde invitaciones a eventos privados hasta comentarios halagadores en Instagram, Kerem siempre sabe cómo hacer sentir especial a una mujer. Ahora bien, no estoy diciendo que Kerem esté saliendo con todas estas mujeres, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que tiene una capacidad innata para conectar con la gente, para hacerlas sentir especiales, para generar una atmósfera de complicidad. Y esa capacidad, inevitablemente, se traduce en coqueteo. Es como si tuviera un interruptor que activa su encanto personal, permitiéndole conectar con las personas a un nivel más profundo. Pero ojo, que coquetear no es necesariamente algo malo. De hecho, puede ser una forma de demostrar interés, de demostrar afecto, de romper la monotonía. El problema surge cuando el coqueteo se vuelve manipulador, cuando se utiliza para obtener algo a cambio, cuando se juega con los sentimientos de la otra persona. El coqueteo saludable es divertido, ligero y respetuoso. Es una forma de explorar la conexión con otra persona sin expectativas ni presiones. Y aquí es donde la integridad de Kerem entra en juego. Hasta donde sabemos, él nunca ha utilizado su encanto para aprovecharse de nadie. Siempre ha sido respetuoso, siempre ha sido sincero, siempre ha sido el mismo. Incluso en sus relaciones pasadas, siempre se ha mostrado como un caballero, manteniendo una actitud cordial y respetuosa incluso después de la ruptura. Entonces, si está coqueteando, lo está haciendo de una manera honesta, de una manera genuina, de una manera que no pretende dañar a nadie. Es un coqueteo inocente, un reflejo de su personalidad extrovertida y su deseo de conectar con las personas. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta confesión, o semiconfesión, de Kerem? Bueno, en primer lugar, refuerza su imagen como un hombre atractivo, seguro de sí mismo, que sabe lo que quiere. En segundo lugar, alimenta la fantasía de sus fans, que sueñan con ser la próxima persona en recibir una de sus miradas intensas, una de sus sonrisas pícara. Lo convierte en el soltero de oro de Turquía, un hombre irresistible que despierta pasiones y fantasías en mujeres de todo el mundo. Y en tercer lugar, genera debate sobre qué es realmente el coqueteo, cuáles son sus límites y si es algo bueno o malo. Pero más allá de todo eso, la declaración de Kerem nos invita a reflexionar sobre nuestras propias interacciones. ¿Somos conscientes de cómo nos comunicamos con los demás? ¿Estamos siendo honestos con nuestras intenciones? ¿Estamos siendo respetuosos con los sentimientos de los demás? Nos obliga a examinar nuestras propias actitudes hacia el coqueteo y a cuestionar si lo vemos como algo positivo o negativo. Porque al final, el coqueteo es una forma de comunicación, y como tal, debe ser utilizado con responsabilidad. No se trata de manipular, no se trata de engañar, no se trata de jugar con los sentimientos de nadie. Se trata de conectar, de generar una chispa, de hacer sentir bien a la otra persona. Es una forma de celebrar la atracción humana y de crear conexiones significativas. Y en ese sentido creo que Kerem Bürsin es un maestro.
Sabe cómo utilizar su encanto para hacer reír a la gente, para hacerla sentir especial, para generar una atmósfera de alegría y positividad. Su carisma es contagioso y su capacidad para conectar con las personas es innegable. Y si eso se considera coqueteo, entonces quizás todos deberíamos coquetear un poquito más. Pero volviendo al tema principal, ¿realmente Kerem Bürsin está siempre coqueteando? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo él puede responder a esa pregunta. Pero basándonos en lo que hemos visto, en lo que hemos escuchado y en lo que hemos analizado, podríamos decir que es muy probable que sí. Es como una segunda naturaleza para él, una parte integral de su personalidad. Pero como ya dije, no creo que sea algo malo. Creo que es simplemente parte de su personalidad, parte de su encanto, parte de lo que lo hace ser Kerem Bürsin. Y si a la gente no le gusta, bueno, siempre puede cambiar de canal. Pero intentar cambiarlo sería como intentar cambiar el color del cielo, inútil e innecesario. Pero la verdad es que a la mayoría de la gente le encanta. Le encanta su sonrisa, le encanta su sentido del humor, le encanta su carisma. Y le encanta la idea de que quizás esté coqueteando con ella. Es la fantasía de ser la elegida, la que capta su atención y despierta su interés. Así que al final, la pregunta no es si Kerem Bürsin está siempre coqueteando, sino si nosotras queremos ser coqueteadas por él. Y si la respuesta es sí, bueno, entonces solo tenemos que esperar nuestra oportunidad. Quizás algún día lo encontremos en una alfombra roja, o en un evento benéfico, o incluso en una cafetería. Y cuando llegue ese momento, debemos estar preparadas para desplegar nuestro propio encanto y hacerle saber que nosotras también somos capaces de despertar su interés. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus películas, de sus series, de sus entrevistas y por supuesto de sus redes sociales. Porque al final, Kerem Bürsin es mucho más que un simple actor. Es una personalidad, es un icono, es un símbolo de alegría y positividad. Es un embajador de la cultura turca, un modelo a seguir para jóvenes aspirantes a actores y un ejemplo de que se puede triunfar siendo auténtico y fiel a uno mismo. Y si eso significa que está siempre coqueteando, bueno, entonces que siga coqueteando. Así que, después de todo este análisis, ¿qué podemos concluir? Que Kerem Bürsin es un tipo encantador, carismático y con una gran capacidad para conectar con la gente. Que su forma de ser, naturalmente se percibe como coqueteo, incluso si no es su intención consciente. Que el coqueteo no es necesariamente algo malo, sino que puede ser una forma de demostrar interés, de demostrar afecto, de romper la monotonía. Y que al final la pregunta no es si Kerem Bürsin está siempre coqueteando, sino si nosotras queremos ser coqueteadas por él. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta analizar estos temas con ustedes, me encanta compartir mis pensamientos y sobre todo, me encanta saber qué piensan ustedes. Así que por favor déjenme sus comentarios abajo, díganme qué opinan de la declaración de Kerem, díganme si creen que está siempre coqueteando, díganme con quién les gustaría verlo coquetear. Quiero saberlo todo. ¿Creen que su coqueteo es genuino o una estrategia de marketing? ¿A quién ven como su pareja ideal, aparte de Ande? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlo hacer en el futuro? No sean tímidas, quiero escuchar sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. Pronto estaremos analizando los últimos looks de Hande Erçel, las tendencias de moda turcas y los secretos de belleza de las actrices más famosas de Turquía. No se lo pierdan. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no coquetear un poquito. Así que salgan, sonrían, conecten con la gente y, quién sabe, quizás encuentren el amor de su vida. O quizás simplemente pasen un buen rato. En cualquier caso, vale la pena intentarlo. Atrévanse a ser ustedes mismas, a expresar su encanto personal y a disfrutar de la vida al máximo. Muchas gracias por ver este vídeo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, sigan brillando.